Ya hemos hablado de lo que podemos ir haciendo con los pensamientos, lo que podemos ir haciendo con las emociones para facilitar ese proceso en el que nuestra mente se va calmando hasta que se queda quieta en un punto. Sabiendo que se va a quedar ahí quieta en un punto, pero también que es fácil que enseguida se caiga, que deje de estarlo, porque la mente siempre va a seguir esa tendencia suya a la movilidad. Sabiendo también que muchas veces nos vamos a caer y ni siquiera nos vamos a dar cuenta de que nos hemos caído. Vamos a entrar en una especie de ensueño, de duerme vela, sin saberlo. Todo esto es normal, es propio del proceso de la meditación y está bien. ¿Y todo esto para qué? ¿Por qué ese empeño de ir calmando la mente? ¿Por qué la gente nos acercamos a estas prácticas de introspección? ¿Qué andamos buscando? Puede ser que tú no te hayas hecho esa pregunta porque tal vez lo sepas de entrada. Puede ser que nunca te hayas hecho la pregunta porque no se te haya pasado por la cabeza saber qué es lo que buscas. Pero realmente, si miramos un poco hacia adentro, ¿qué esperamos de cuando lleguemos a... ¿Esperamos llegar a algo, a algún sitio distinto? Y si es así, ¿qué esperas encontrar cuando llegues ahí? ¿Por qué la gente medita? Desde la sala de Yoga Tierra hemos realizado 2 estudios. Uno de ellos fue como el trabajo de fin de máster de mindfulness que hicimos en Bilbao. En este estudio lo que hicimos es que a la gente que acudía a clases de Mindful Yoga le hicimos una serie de preguntas antes de empezar el año y al finalizar el año. En el estudio vimos que la mayor parte de la gente se acercaba a esas clases de Mindful Yoga, a la meditación, por bien problemas médicos, por problemas de estrés, por problemas de ansiedad, porque estaba atravesando crisis vitales o por algún tipo de enfermedad físico o mental. Por lo general la gente tenía un problema y buscaba una solución a ese problema. Y tampoco sabía muy bien cómo el yoga le iba a ayudar, cómo la meditación iba a ayudarle con ese problema. Simplemente había oído que a otra gente le iba bien o había una recomendación directa de un amigo, de un especialista de la salud, pero ellos tampoco tenían muy claro de qué manera la meditación les podía ayudar. Al cabo de un año volvimos a preguntar a esta gente que si realmente les había sido útil en eso y si habían encontrado eso que buscaban. Realmente a la mayor parte de la gente sí que le había sido útil, habían encontrado soluciones a sus problemas, pero se sorprendían de cómo la meditación les había ayudado. Entonces, en un 70% a la gente le había ayudado el tomar conciencia de su mente, conocer su mente, saber cómo funciona, y eso le daba la oportunidad de tener cierto control sobre ella. A otro 70% le ayudó el desarrollar una consciencia corporal y así poder localizar las emociones en el cuerpo. También la mayor parte de la gente decía que le había ayudado mucho el desarrollar la capacidad de aceptación. Y curiosamente, la aceptación propia en un 57% y la aceptación de las demás en un casi 70%. Mindfulness como una terapia, como la meditación llevada a terapia, busca eso, busca el alcanzar el bienestar de las personas y dar respuesta a este tipo de problemas típicos del hombre que vive en las sociedades modernas. No tiene por qué haber un motivo para meditar, no es un requisito indispensable, no es necesario. En mi caso, cuando yo empecé a meditar no tenía ningún motivo, tampoco sabía muy bien lo que era la meditación. Cuando hice el máster de Mindfulness, el maestro de meditación de allí, en una ocasión dijo que él tardó 20 años en descubrir la razón por la que meditaba. Y esto es lo que dice Harold Sequeira cuando se le pregunta por ello. Hola, amigos de yoga.
voy a contestar una pregunta que tiene Cáceres sobre qué yo esperaba de la meditación cuando empecé hace más de 51 años. Francamente, yo no tenía ninguna idea qué era meditación, así para decir qué esperaba es difícil. Poco a poco, las expectativas para meditación fueron para ganar tranquilidad, paz, equilibrio, claridad, enfoque de la mente, una mente estable y para conocer a mí mismo. Esto claramente dura muchos años. Si tenemos un problema psicológico y vamos a un psicólogo, él le explora el problema, entiende el problema, después sugiere una acción. Así para un pequeño problema, el psicólogo tarda meses, años para llegar a claridad sobre el problema. En la meditación de yoga es mucho más grande. Se toca todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, tardé años y años para llegar a cierta claridad sobre qué quiero de la meditación. Gracias. कितना ना हो गया ये won't only 1 minute. Vale, ¿y hacia dónde te va llevando el yoga? Porque parece ser que tú tienes una inquietud o ninguna y el yoga va haciendo su trabajo. En ocasiones yo me imagino a esos primeros yogis, esos yogis clandestinos que se escondían en los bosques a practicar, hacer su práctica de yoga y intento ponerme en el lugar del primer yogi que se sentó en silencio, cerró los ojos, decidió buscar en la oscuridad de sus párpados cerrados. Yo me pregunto, ¿qué buscaba? Porque en principio ellos no tenían problemas de estrés ni de ansiedad. Su ritmo de vida era muy distinto al ritmo de vida que tenemos ahora los occidentales. Incluso, particularmente India era un país que su climatología permitía tener un acceso fácil a los alimentos, que permitía incluso prescindir de un techo para dormir, para vivir. Prácticamente sus necesidades básicas estaban cubiertas, de tal manera que podían dedicar sus vidas a cosas más trascendentales, más espirituales. Pues bien, el yoga clásico lo que intenta es conectar con esa necesidad de esos yogis de antaño y orienta todo su trabajo a acercarse al estado de éxtasis, al estado de samadhi. Y digo acercarse porque el pretender alcanzar ese estado sería una expectativa poco realista. Llegar a ese punto en el que la mente definitivamente se quita de en medio. El objetivo del yoga queda reflejado en los sutras 1.2 y 1.3. Yoga Citta Vritti Nirodha. Yoga es la detención de las fluctuaciones mentales. Y el sutra 1.3, cuando la mente se ha estabilizado, estamos establecidos en nuestra naturaleza esencial, que es la consciencia ilimitada, lo que también se llama el ser. Entonces el yoga y la práctica de la meditación, independientemente de lo que tú busques, parece que te va a llevar en una dirección en la que lo externo va perdiendo importancia y se va ganando en profundidad. Llegar al ser, ese es el objetivo. Y no es un acto de fe. Yoga no es una religión y por lo tanto no te pide que tengas fe o tengas
o que creas en algo, sino que yoga lo que te va marcando es un camino en el que vas experimentando de diferentes maneras, en diferentes niveles, esa experiencia del ser. Entonces, este objetivo es un objetivo general, es un metaobjetivo, está allí, a lo lejos. Cada practicante se marca su objetivo, esto es importante saberlo. El yoga sabes que va a tender a llevarte hacia ahí, pero por el camino van pasando muchas cosas. Entonces tú decides, según tu experiencia, según tus expectativas, según para lo que estemos cada uno preparado, qué es a donde queremos ir. Sabiendo que tu objetivo se puede ir modificando y sabiendo que no tiene por qué haber ningún objetivo. ¿Y qué es eso que llamamos ser? Tiene distintos nombres. A veces se le llama consciencia, ser superior, alma, se le puede llamar el sí mismo, el maestro interior, el guía, nuestra esencia. A mí me gusta eso del ser y me gusta también lo de la esencia. Me gusta lo de la esencia porque eso es lo que realmente nos define, porque nuestra esencia es aquello que independientemente de los años, independientemente de lo que ocurra afuera, es aquello que se mantiene, que perdura siempre, que siempre está ahí. Lo demás, todo es cambiante. Namaste.